Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de auditoría 1. Hoy vamos a hablar respecto al alcance y limitaciones que tienen las normatividades en cuestión del informe de auditoría o dictamen, que es el tema que estamos tratando. ¿A qué nos referimos con alcance y limitaciones? Bien, lo que las normas nos van a permitir identificar en nuestro trabajo de auditoría y en lo que nos van a apoyar para nosotros emitir nuestro informe. Eso se refiere al alcance que tienen las mías, y limitaciones se refiere a las que existen entre una y otra norma. Básicamente las normas en las que vamos a estar trabajando es la norma 700, la norma 701, que nos dice qué cuestiones claves se deben de informar en el dictamen, y la norma 705, que nos habla lo que se debe de considerar cuando se emite una opinión modificada en un informe de auditoría. Recordemos, las opiniones que pueden ser modificadas eran las que se definen como una opinión negativa o una opinión con salvedades. Bien, sin más preámbulo, vamos a primero abordar el tema de la NIA 700, que básicamente es la que nos dice cómo se debe de emitir el informe de auditoría y la estructura que éste debe de contener. Bien, primero, la norma internacional de auditoría 700, la que tienen en el compendio de normas que yo les entregué y que es revisada. Eso se refiere a que ya existía la NIA 700, pero para las auditorías que son aplicables a partir del 15 de diciembre del 2016, les va a aplicar esta norma de la que tienen ustedes en su información. A la fecha no ha habido ninguna otra modificación a dicha norma. Bien, entonces la NIA 700 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. Ya vimos los estados financieros de los que estamos hablando. Son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de variaciones en el capital o de cambios en el patrimonio contable, y el estado de flujos de efectivo. Bien, esta NIA nos dice que el auditor tiene la responsabilidad de emitir, de formarse una opinión respecto al examen que realizó de los estados financieros. Desde un inicio dijimos que la conclusión del trabajo de auditoría la íbamos a encontrar en el informe de auditoría o dictamen. Es decir, que todo lo que hacíamos de aplicar pruebas, reunir evidencia suficiente y competente, además también desde un inicio la planeación de la auditoría, del desarrollo de las actividades y quiénes iban a estar involucrados en ella, era para poder nosotros obtener información de la empresa que nos permitiera formarnos una opinión sobre si los estados financieros cumplen con las normas de información financiera y reflejan la realidad financiera de la empresa. Esta norma también trata de la estructura y el contenido de dicho informe, es decir, nos dice cómo se va a componer, e inclusive nos da en el anexo que trae, en los anexos que trae, ejemplos de dichos informes. Es decir, desde la fecha en la que estamos emitiendo hasta el informe, hasta la firma del auditor que está emitiendo el dictamen, vienen los elementos que debe de contener para considerarse un informe válido en cuestión de aplicable a las normas internacionales de auditoría. Miren, esta NIA, como lo mencionamos, es aplicable a las auditorías de estados financieros en su conjunto, es decir, estados financieros con fines generales. Esos estados financieros con fines generales viene la definición en esta norma también, en esta norma de auditoría 700. Van a encontrar que se entiende por estados financieros con fines generales aquellos que se prepararon en base a un marco de información financiera general. ¿A qué nos referimos con un marco de información financiera general? Bien, es aquel que satisface las necesidades básicas de los usuarios de la información financiera. Bien, ustedes ya dijeron, ustedes ya saben, perdón, cuáles son los estados financieros básicos, los acabo de mencionar. ¿Por qué se les llama básicos? Porque esos estados financieros
le permiten a los usuarios de la información financiera satisfacer sus necesidades básicas, es decir, principalmente tomar una decisión respecto, por ejemplo, al el uso que se le va a dar a una ganancia que se haya tenido en las operaciones, en un resultado de un ejercicio, o va a permitir conocer cómo está la empresa actualmente para ver si necesitamos algún financiamiento, para ver si necesitamos invertir en algún activo, para ver si necesitamos disminuir nuestras participaciones o invitar a nuevos socios, etcétera. O también pudiera ser para ver cómo está trabajando nuestra inversión en el caso del patrimonio, de cambios en el patrimonio contable, en el capital contable. Entonces, si estos cuatro estados financieros cumplen esas cuatro necesidades básicas, cumplen, perdón, las necesidades básicas de los usuarios. Entonces, esta norma habla respecto a el, los estados, a una auditoría que se aplique. Es decir, esta norma habla del dictamen emitido después de una auditoría aplicable a los estados financieros en su conjunto. Es decir, que aplican un marco de información general en el cual cumple necesidades básicas. Bien, entonces, en resumen, esta norma nos habla de que el auditor tiene la obligación de emitir de formarse una opinión que va a plasmar en el dictamen, y también esta norma nos dice cómo elaborar ese dictamen. Entre otras cualidades, la limitación de esta norma es que tiene como finalidad alcanzar un equilibrio, es decir, perdón, el alcance de esta norma es que tiene la finalidad de alcanzar un equilibrio adecuado entre la necesidad de congruencia y comparabilidad entre informes de auditorías emitidos globalmente y la necesidad de incrementar el valor de la información proporcionada por los auditores, haciendo que la información que proporciona el informe, es decir, el dictamen, sea más relevante para los usuarios. Antes de hablar qué usuarios, es importante destacar algunos puntos de este párrafo. Miren, primero, el alcanzar un equilibrio adecuado entre la necesidad de congruencia y comparabilidad entre informes, cuando nosotros preparamos nuestra auditoría, no solamente el dictamen, también nuestro trabajo de auditoría, en base a las normas internacionales de auditoría, esto nos otorga congruencia en nuestro trabajo y comparabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Desde que se adoptaron las normas internacionales de auditoría, los trabajos que realizamos en México, en los que revisamos alguna entidad que radica o que reside en nuestro país, al momento de nosotros emitir nuestro dictamen respecto a dicha auditoría de dicha empresa, de ejemplo, tenemos la certeza de que si la preparamos en base a las normas internacionales de auditoría, dicho dictamen puede ser útil tanto en México como en otros países. Es decir, estos informes pueden ser comparados aquí como en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera. ¿Qué nos permite esto? En ocasiones, bueno, no en ocasiones, el mercado está globalizado. Entonces, lo que requieren las empresas es que, hablando de empresas que tienen presencia en distintos países, lo que requieren es que se tenga una certeza en que su información financiera refleja las operaciones, refleja correctamente y de manera real las situaciones financieras de su empresa. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir tanto contactar proveedores como clientes, también allegarse capital por medio, por ejemplo, de la bolsa de valores. Entonces, lo que requieren es un respaldo de una persona especializada en información financiera, como lo son los auditores, en el que diga que efectivamente la información financiera cumple con las normas internacionales de información financiera, lo cual le permite a los usuarios tener
la confianza en que los estados financieros que están viendo están preparados en base a un marco de información financiera aplicable. Es decir, que cumplen con esta normatividad y que efectivamente lo que tienen en sus manos es lo que actualmente cómo está actualmente la empresa y los resultados obtenidos por ella en los ejercicios anteriores. Entonces, al yo aplicar las normas tanto a mi trabajo de auditoría como a mi informe, el valor de la información proporcionada a los usuarios incrementa, es decir, tiene mayor relevancia que si yo aplicara mi auditoría en base a mi criterio sin considerar los requerimientos específicos que establece cada una de las normas, no solamente la norma 700, sino las demás normas que hemos visto. Entonces, esto hace que si yo aplico todos estos requerimientos, mi auditoría sea más relevante para los usuarios. Ahora sí, ¿qué usuarios? Bien, pueden ser nacionales e internacionales, pero estamos hablando de que la necesidad básica de los usuarios es tomar decisiones en base a la información financiera. Entonces, si alguien les dice que la información financiera es correcta, la decisión puede ir encauzada a situaciones favorables para los usuarios. Entonces, estos usuarios pueden ser clientes que pretendan adquirir algún producto o servicio de la empresa auditada, pueden ser proveedores que probablemente nos vayan a otorgar algún tipo de crédito o con el cual vayamos a entablar una relación de comercio duradera. Pueden ser bancos por los cuales, o instituciones financieras, también se les puede llamar así, los cuales me van a llegar de capital en el caso de que yo quiera incrementar mis operaciones hacia otros países o quiera crear nuevas líneas de producto o simplemente he estado atravesando por situaciones complicadas en las que necesito capitalizarme rápido, etcétera. Entonces, para eso el auditor, el banco y sus ejecutivos pueden analizar un dictamen. Puede ser también el gobierno, que en ocasiones es más para licitaciones, es decir, cuando pretendes venderles a entidades públicas, entonces a lo mejor en ocasiones un dictamen puede apoyarte a que el gobierno confíe más en la información financiera que le estás mostrando, porque de cajón cuando vas tú a licitar para obra pública, te piden estados financieros, entonces dependiendo del monto de las licitaciones, pudiera ser que te pidan el estado financiero auditado. Puede ser también el público inversionista, es decir, nuevos socios, personas con las cuales, de las cuales en base a una participación nos van a apoyar a nosotros a financiarnos si es que no queremos hacerlo por medio de un banco. Pueden ser los mismos socios y accionistas, es decir, los que ya existen, los dueños, los propietarios de la empresa, que quieran ver, que quieran confiar en la información financiera que está generando su empresa, entre otros que puede haber muchos, por ejemplo, entidades que se encarguen de verificar el cumplimiento de alguna norma específica, otras empresas del sector, etcétera. Bien, ya por último mencionar los alcances y limitaciones que tratan estas dos normas que aparecen en pantalla, que es la norma internacional de auditoría 701, que trata sobre las comunicaciones sobre comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe del auditor emitido por un auditor independiente, es decir, un auditor externo. Esta NIA 701 trata de la responsabilidad de comunicar las cuestiones clave en el informe que va a respetar los requerimientos que marca la NIA 700, que es la que estábamos platicando en las diapositivas anteriores. Es decir, estas comunicaciones, estas cuestiones clave a informar son aquellas que han tenido grado de significatividad para el auditor en la auditoría. Por ejemplo, algún riesgo identificado, alguna incorrección material, etcétera. Estas cuestiones clave es importante mencionarlas en el informe, respetando la estructura que marca la normatividad, en este caso la 700, la NIA 700 y la 701, y se basa en el juicio del auditor, es decir, el auditor determina qué cuestiones son las que tiene que informar. ¿Por qué es importante mencionar estas cuestiones? Bien, para dar un contexto del rumbo que toma nuestra opinión, es decir, de las conclusiones alcanzadas por el auditor,
cuáles son las situaciones que más las respaldan. Igualmente que la NIA 700, esta NIA 701 es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. Para las anteriores habría que aplicar la normatividad que estaba vigente en su momento. Bien, esta NIA también nos dice cómo se van a estructurar dentro del informe sin afectar su estructura, sin afectar la comprensión, que es lo que veíamos en las diapositivas pasadas, sin afectar también la comparabilidad y el entendimiento por parte de los usuarios. Esta NIA nos dice cómo se deben de plasmar dichas cuestiones dentro del dictamen. ¿Para qué? Como les decía, para que el contexto sea más amplio para quien está interpretando la información contenida en el dictamen. La definición de cuestiones clave la van a encontrar dentro de la norma internacional de auditoría 701. Es la única definición que trae, así que pueden consultarla para ampliar un poco más el alcance y la limitación de esta norma, es decir, hasta dónde llega la aplicación de la NIA 701. ¿Por qué les digo que hasta dónde llega? Porque esta NIA es aplicable en todos los resultados que vayamos a obtener nosotros de opinión, tanto si es una opinión modificada o una opinión no modificada. Ahora, la siguiente norma, la otra que tenemos en pantalla, la norma internacional de auditoría 705, esa únicamente es aplicable cuando haya una opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Es aplicable para las mismas auditorías de estados financieros del mismo periodo, que es las emitidas a partir del 15 de diciembre de 2016. Entonces, esta norma solamente va a ser aplicable cuando exista en el auditor el criterio de aplicar una opinión modificada. ¿A qué me refiero con esto? Bien, esta norma trata, la 705, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias, cuando estas generen la necesidad de emitir una opinión modificada. Vamos a aplicar los mismos criterios de la NIA 700. El auditor debe de formarse una opinión, el auditor debe de incluir los resultados obtenidos en base a la evidencia, el auditor debe de estructurar el informe en base a la NIA 700, etc. Pero aquí nuestro resultado va a ser que vamos a plasmar una opinión modificada. Es más, la NIA 700 contempla esta situación. Dice que existe la opinión no modificada, que es la opinión limpia, y la opinión modificada, que es cuando existen salvedades, que es cuando existe abstención de opinión o que es cuando existe una opinión desfavorable o que sea negativa. La opinión modificada se da cuando la evidencia muestra que los estados financieros no están libres de incorrección material o simplemente no se obtuvo evidencia suficiente como para emitir una opinión. Entonces, no estamos hablando de que cuando el auditor, derivado de su trabajo de revisión y en base a la evidencia que obtuvo en el transcurso de la auditoría, determine que la información financiera está mal o que no obtuvo información suficiente como para hablar de los estados financieros, no implica que el auditor ya no vaya a emitir un dictamen. Es por eso que se crea la NIA 705, es decir, le dice al auditor, ojo, está bien que no hayas obtenido evidencia suficiente, pero esto no implica que tú no debas de emitir al final de cuentas un informe. Es tu responsabilidad de, si ya efectuaste una revisión, si ya aplicaste un trabajo de auditoría, emitir el dictamen partiendo de la NIA 700 y contemplando lo que está establecido en la NIA 705. ¿Cómo vas a estructurar tu opinión si ya es modificada? Es decir, vas a hablar, cuando trate de salvedades, nos vas a decir si que la información está bien, salvo qué aspectos. Cuando trate de una negación, nos vas a decir por qué no puedes generalizar resultados positivos y el resultado es drástico a tal grado de decir que la información financiera está mal. ¿En qué te basaste? ¿Cuáles fueron tus cuestiones claves en el informe para considerar esto? Tus cuestiones claves en el desarrollo de la auditoría. Y por último, ¿en qué momento el auditor decide negarse de opinar?
si no se le permitió acceder a la información, si con la información que se le entregó no fue suficiente, pero todo eso se debe de plasmar al final de cuentas en un informe de auditoría. Lo único que va a cambiar es si es una opinión positiva, una opinión con salvedades, una opinión negativa, o simplemente el auditor explica los motivos por los cuales se negó a opinar. Bien, todo en el contexto del alcance y limitaciones del dictamen, es decir, en qué momentos aplico un criterio yo como auditor para elaborar un informe, y en qué otros supuestos no debo de elaborar el informe de cierta manera. Entonces, estas tres NIAs que vimos nos dan el alcance que tiene la normatividad internacional en cuestión de auditoría respecto al dictamen, ¿eh? Estamos hablando del informe de auditoría al dictamen. ¿Sí? Bien, si tienen dudas o comentarios al respecto, eh, hagan las preguntas a través del tablón de actividades. También les recomiendo que consulten las NIAs respectivas, las que hablamos el día de hoy. También podría ser la NIA 706, pero esa luego la platicamos si nos da tiempo. Pero la normatividad que tienen ustedes, el compendio de NIAs, les puede ayudar de consulta, porque ahí vienen definiciones y vienen requerimientos y vienen unas guías explicativas, las que veíamos que explican párrafo por párrafo, proporcionan más información al respecto. Bien, espero que tengan un excelente día y nos vemos en la clase de mañana.